Bienvenidas nuevamente a su espacio Huellas. Estamos conversando el día de hoy, 12 de octubre, acerca del pueblo Nove, de su cosmovisión, de sus elementos culturales, de los grandes aportes que esta cultura primigenia pues brinda al conjunto de la sociedad costarricense, y sobre todo hacemos un análisis desde el ámbito del educativo. Para ello conversamos con el doctor Giovanni Bellucci, quien ha realizado una investigación muy interesante acerca de la cosmovisión, de la educación del pueblo Nove, de los conceptos que tienen que ver con sus saberes, sus sentires, con el concepto del buen vivir. Y en esta segunda parte vamos a conversar específicamente sobre lo que podemos comprender como la cosmovisión del pueblo Nove y sus principales desafíos en cuanto a la educación. Y tal vez solo para especificar un poco más la pregunta, tal vez, Giovanni, si hablamos de los desafíos de la educación indígena en general, a partir de su experiencia, de las investigaciones que usted ha llevado a cabo, de esta en particular, y luego específicamente de lo que es el pueblo Nove en el contexto costarricense. Sí, bueno, tal vez es importante eh, rescatar cuáles son esas cosmovisiones del pueblo Nove, cuáles son esos valores y el desafío en términos de la educación, ¿no? O cómo la educación puede contribuir o debería contribuir a esos procesos de resistencia, de fortalecimiento de la cultura, de revitalización cultural. Es importante señalar que, como yo les contaba en la primera parte, esta investigación se hizo con metodologías de investigación-acción participativa. El grupo de investigadores e investigadoras definió que en términos conceptuales, la cosmovisión era elemento que atravesaba transversalmente toda la investigación y revisó las propuestas conceptuales de distintos autores sobre qué es cosmovisión, decidiendo como comunidad aprendiente o como comunidad investigadora, decidimos en conjunto construir un concepto propio de cosmovisión que quedó definido como la manera de construir la vida individual y la vida activa, ¿verdad? Siempre soy yo dentro de una comunidad, manteniendo sus rasgos como creencias, valores, cultura, eh, formas de relacionarse, a la hora de actuar, de sentir, de pensar, de vivir y de convivir. Y también complementó el grupo diciendo que la cosmovisión es la forma de ver la vida y el mundo, con elementos que rigen el cómo vivir, el cómo pensar, el cómo actuar en los pueblos indígenas particularmente, en relación con la naturaleza, la espiritualidad y su propio ser, o sea, el ser humano. Básicamente esa es la definición que construyó el grupo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se hace la investigación, sería muy largo ahora contar todos los hallazgos interesantes, hermosos, de, eh, que, que son hallazgos porque se logran plantear de manera sistemática en el libro, en la investigación, pero no porque los encontrábamos nosotros, sino porque son de la cotidianidad del pueblo Nove. Ujú. Es decir, lo que hacemos es eh, un encuentro sistemático eh, con permiso de las comunidades, donde aparecen temas, cada uno de estos sería, bueno, toda una serie de resultados, pero esas como visiones del pueblo Nove establecen valores, establecen formas de interacción que rigen el espíritu de la vida comunitaria, que establecen un sentido de hermandad, solidaridad y complementariedad entre los miembros de la comunidad, que establecen que es más importante compartir que competir, que debemos vivir en armonía entre las personas y con la madre naturaleza.
encontramos con sus propias palabras eso que encontrábamos en la región andina de que nadie viva mejor, que todos vivan bien. Es decir, ese deseo de crecer como comunidad. También encontramos que, contrario a lo que plantea la cultura occidental sobre el trabajo infantil, acá el trabajo es felicidad y fiesta, desde el niño hasta el abuelo, ¿verdad? Es decir, la principal o la primera forma de aprendizaje que los niños y las niñas tienen en la comunidad es mediante acompañar a los mayores en su trabajo cotidiano. Y así, por ejemplo, una niña aprende a tejer el vestido tradicional nove, un niño aprende a ir de cacería, aprenden cómo es la agricultura, ¿verdad? Mediante su incorporación al trabajo. Obviamente, por la interculturalidad que hablábamos hace un rato, pues ya esa incorporación al trabajo no puede jamás implicar que los niños y las niñas se salgan de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. En el pasado es probable que sí. Y también esas cosmovisiones rigen lo que es la estructura social de la comunidad, ¿no? Que se basa principalmente en la armonía, en el equilibrio, en una proporcionalidad, en una dualidad. Ok, esos son algunos elementos así muy generales. Cada uno de ellos tiene que ver con la pubertad, con la medicina natural, con el vínculo con la tierra, la diferencia entre tierra y territorio, es decir, cómo es el entierro de los muertos, cómo se hace una junta de trabajo, cómo se construyen las casas, es decir, qué es el hegi como danza, ¿verdad? Qué es la balsería como actividad cultural. Bueno, todo eso está en el libro desarrollado. Acá por tiempo sería imposible. Pero habiendo dicho que estos valores, ¿cuáles son los principales desafíos de la educación indígena en general y también para la comunidad nove? Bueno, los desafíos es que tenemos una educación de carácter occidental diseñada en San José, en la capital del país, que no es una educación intercultural y mucho menos en Costa Rica no tenemos una educación intercultural bilingüe. Ahora bien, sí hemos de decir que hay algunos avances importantes. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública hay un equipo de gente muy comprometida, un equipo muy lindo, de gente muy comprometida en lo que se denomina, si mal no recuerdo, la Dirección de Educación Intercultural o de Educación Indígena. Departamento de Interculturalidad que está... Departamento de Interculturalidad. Conozco gente que trabajan allí, les digo, hay gente muy linda, muy comprometida con su trabajo. Eso es un avance muy importante y la calidad de seres humanos que hay allí. También es importante decir que tenemos en las escuelas indígenas un curso que se llama de lengua y cultura, que lo da un maestro o maestra de forma itinerante que atiende 2, 3 escuelas y su misión es enseñarle a los niños y las niñas sobre su cultura y sobre su idioma para que no se pierda. Esto es muy, muy importante. Es decir, hay desafíos fuertes, pero también hay avances que reivindicamos, ¿no? Como los comités de educación indígena, donde personas de la comunidad participan de un comité que toma decisiones sobre la educación, la escuela, la contratación de educadores, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, hay avances, pero los desafíos son muy grandes, claro. Y el principal desafío es cómo hacemos para que la educación no destruya las cosmovisiones. ¿Me querías preguntar algo, Jamer? ¿Era? Sí, en ese sentido, y nosotros pues hacemos eco del reconocimiento y bueno, y son nuestros compañeros en la Dirección de Desarrollo Curricular y también bueno, muchísimos profesores, profesoras que en las comunidades, propiamente en el salón de clase, llevan a cabo este trabajo de las comunidades y demás. Y realmente llama la atención digamos que pese a que exista una intencionalidad institucionalizada,
el concretar en una praxis educativa realmente intercultural es un proceso complejo porque implica, como usted bien lo decía, no solamente un replanteamiento epistemológico, un replanteamiento pedagógico, curricular en cuanto a al lugar que ocupan las comunidades, los saberes, las tradiciones, la cultura, en fin, esta cosmovisión que usted nos explicaba que tiene cada uno de los pueblos, que aunque compartan elementos o existan, digamos, elementos estructurales homogéneos en lo que es nuestros pueblos originarios, cada contexto, cada población tiene una serie de elementos que es muy importante no solo rescatar, hablemos ahora desde una visión multicultural, es decir, bueno, desde el punto de vista hegemónico hacia el punto de vista de la cultura que ha sido subalternizada, como usted lo explicaba, sino que el desafío está en realmente posicionarnos y hay elementos como por ejemplo hasta hace poco uno escuchaba y todavía lamentablemente dice, bueno, no, es que los pueblos indígenas tienen dialectos, no idiomas, o sea, desde el lenguaje y sin quedarnos en reducir el tema solo a qué palabra usar o qué palabra no usar, sino lo que realmente significa desde el punto de vista eh, educativo, pedagógico, cultural y sobre todo del respeto digamos, lo que se puede aprender. O sea, esa reciprocidad entre las culturas creo que es muy, muy importante. Una de las cosas, y aquí va la siguiente pregunta, es que desde esta visión intercultural se reconoce un ámbito político, un ámbito de disputa, disputa que tiene que ver con los territorios, disputa que tiene que ver en muchas ocasiones con la depredación de los recursos naturales en territorios, digamos, de nuestros pueblos indígenas, y esto hace que se desarrollen procesos de resistencia y de convivencia muy interesantes y muy importantes que a partir de la investigación que usted desarrolla en el libro se dan a conocer. Entonces, me gustaría consultarle por estos procesos de resistencia y no solo de resistencia, sino también de convivencia, de solidaridad, de apoyo mutuo, que se tejen, que se construyen producto de esta visión a veces extractivista del sistema occidental capitalista, en donde pues a partir de valores totalmente disímiles con la cosmovisión de los pueblos indígenas, se ve la naturaleza, se ve la madre tierra como simplemente un recurso el cual se puede explotar, extraer, y no realmente pues convivir o utilizarlo de una forma más biocéntrica, integrada, orgánica. Entonces también me gustaría que nos comentara acerca de estos elementos, resistencia y convivencia en la cosmovisión del pueblo Nove. Sí, tal vez algo relacionado con esto de resistencia y convivencia, pero vinculado con el tema anterior de los desafíos de la educación. Hay desafíos que son probablemente de carácter estructural, que implican grandes reformas en términos de políticas públicas de educación, pero mira, hay cosas que son bastante sencillas y uno no entiende por qué no se orientan, se orienta para que se hagan en las escuelas indígenas. Por ejemplo, con esta investigación constatamos que una de las formas de transmitir, o quizá la forma por excelencia de transmitir sabidurías ancestrales y cosmovisiones desde sus ancestros, es de una generación a otra vía oral, la fuerza de la oralidad. ¿Y cómo se hacía? Y eso se está perdiendo. El abuelo o la abuela sentados, en el centro del hogar y la chiquillera, los niños y las niñas y el resto de la familia alrededor. Y el abuelo o la abuela contando historias, contando leyendas, contando cuando entramos a este territorio, contando las cosas que pasaron, eventos, contando espiritualidad. Y esa era la principal y la primera fuente de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas. Nuestra escuela dejó por fuera a los abuelos y las abuelas. Es decir, esa fuente de sabiduría, eso que algunos llaman nuestras bibliotecas vivientes, no están incorporadas dentro del sistema educativo. ¿Y por qué no orientamos para que se invite a los abuelos y las abuelas y en el aula quitemos las sillas, quitemos los pupitres, nos sentemos en el piso alrededor de nuestros mayores a escucharlos contar historias?
¿O por qué no llevamos a los niños y las niñas al taller donde se está tejiendo el sombrero nove? O donde se está tejiendo un cra, un vestido tradicional nove. ¿Por qué no los llevamos? A ver, ¿cuántas escuelas en territorios indígenas tienen huerto escolar? Es increíble, pero el huerto escolar ya no tenemos ni siquiera en zonas rurales, en muchas escuelas, Ujú. si no es por la iniciativa de algún maestro o alguna maestra, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos huertas escolares de medicina natural, por ejemplo, de plantas medicinales, ¿verdad? Y vamos y visitamos normalmente, es un anciano, el sabio de la medicina que cura a la gente de la comunidad. Y curan, porque a mí me consta que curan, porque Claro. yo en las comunidades llevé compañeros de la universidad a que los atendieran y le curaron cosas difíciles, como por ejemplo lo que popularmente se conoce como el papalomoyo o el nombre científico leishmaniasis. Yo vi curar la leishmaniasis con medicina natural, ¿verdad? ¿Por qué no vamos donde ese sabio y le decimos qué plantas le gustaría a usted que sembremos en el huerto de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que de forma sencilla hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer. Recordando siempre que la pertinencia de la educación en las comunidades indígenas tiene que significar que esa educación, y voy a utilizar a propósito la misma palabra, le sea significativa a los niños y las niñas, porque le dice algo sobre su realidad. Pero no nos conformamos con eso. Tenemos que darles el derecho a una educación donde ese niño o esa niña cuando se gradúe no tenga ninguna desventaja frente a cualquier niño Claro. o niña de cualquier otra escuela y que se puede ir a estudiar a Bélgica, a Lovaina, a si quiere irse a Harvard o si se quiere ir al Tecnológico de Monterrey o a la Sorbona o a la Complutense de Madrid, a donde quiere ir a estudiar, tiene que tener el derecho a una formación que le permita tomar esas decisiones, pero que también sea significativa para su contexto y para su cultura. Ujú. Ese es, me parece a mí, el principal desafío de la educación indígena. Y ojo, lo que estamos diciendo es un desafío que probablemente es en común no solo para la educación indígena. ¿Ok? Y Ujú. eso nos lleva al tema de la resistencia y la convivencia. Vean, el pueblo Nove, igual que todos los pueblos indígenas de este continente, tienen una larga historia de resistencia. Vean, el pueblo Nove es un pueblo tan heroico, que los españoles mandaron a un capitán Diego de Albites, creo que se llamaba. El capitán Diego de Albites para conquistar los territorios noves. Bueno, de lo que hoy es la República de Panamá. En esos tiempos no era la República de Panamá. Y les cuento, el capitán Diego de Albites salió con el rabo entre las piernas pateado de las comunidades nobles. Nunca logró conquistarlos. Es un pueblo noble, es un pueblo valiente, es un pueblo de príncipes y princesas, es un pueblo con una cultura fuerte, con un idioma fuerte, que ha resistido más de 500 años. Usted los visita en la República de Panamá y los terratenientes y el Estado panameño los han ido arrinconando Ujú. hacia las tierras más inhóspitas y hacia las tierras menos productivas, de las provincias de Chiriquí, Bocas de Oro y Veraguas, y ahí se demarcó una comarca. Y eso se llama resistir. Claro. Descubrieron una mina de cobre, dicen que la mina de cobre más grande del mundo, más que las de Chile, en Cerro Colorado, con la mala suerte que está dentro del Cerro Colorado de la comarca. Este pueblo, y esto estoy hablando de hace unos pocos años, este, hizo una lucha donde puso muertos y heridos para no permitir que se explote esa mina porque significa la destrucción de todas sus formas de vida. Y no solo de ellos, sino también de los chiricanos de la provincia de Chiriquí, que no son indígenas, pero que iban a sufrir todos sus ríos Claro. con los cuales tienen sus cultivos y su ganadería.
Es decir, es un proceso de resistencia. El pueblo Nove, hay un artículo mío que lo publicamos en un libro sobre movimientos sociales, lo tiene publicado Claxo y creo que hasta en electrónico, ya se puede conseguir, sobre la gesta heroica del pueblo Nove del año, creo que fue 2010, contra un plan que buscaba destruir el sindicato de trabajadores de la compañía bananera en Bocas del Toro, y los trabajadores que son ese sindicato son indígenas y se lanzaron a una lucha con una represión horrible donde los policías panameños le disparaban a los ojos, dejaron invidentes, dejaron personas, mujeres violadas. Todo tipo de derechos humanos fueron violentados y tengo los informes. Es decir, resistencia, resistencia, resistencia. Hace 2, 3 años acaban de inundar tierras de comunidades noves, en el lado panameño también, para hacer una represa. En el lado costarricense no nos quedamos atrás. Si no hubiera sido por la resistencia, no solo del pueblo nove, ¿verdad? Sino de los otros pueblos que habitan en todo ese territorio del sur de Costa Rica, les hubieran inundado para hacer una represa que a ellos no les iba a dar nada, ningún valor agregado, les hubieran inundado cementerios antiguos, sitios espirituales, les hubieran privado del agua que les llega de manera natural a sus propios reservorios y a sus propios sistemas de riego, se las hubieran secado para rellenar una represa para darle electricidad a los habitantes de las ciudades. Es decir, es una historia de resistencia, no Claro. cuento más porque se nos iría toda la noche en esto, pero a la vez es una historia también de convivencia, de construir formas alternativas para convivir en una sociedad que no sabe convivir con los pueblos indígenas. Y su propuesta, en el caso del pueblo Nova y de los pueblos por acá, no le llaman el buen vivir, ¿verdad? Pero les llaman de otras formas. Pero es una propuesta de convivir entre pueblos hermanos, porque los pueblos no indígenas son pueblos hermanos desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Porque para los pueblos indígenas hay que respetar el equilibrio de todo lo que es y todo lo que existe. Recordemos que los pueblos indígenas, y me lo decían nuestros hermanos en Bolivia, nos decían, Giovanni, es que para ustedes, los occidentales, ustedes dividen la materia entre materia biótica y materia abiótica. Para nosotros no. Para nosotros todo está vivo. Los animales, los humanos, ¿verdad? Las plantas, pero también el viento, el agua, el río, la tierra, la arena, las piedras, todos los elementos están vivos. Si destruimos alguno, rompemos un equilibrio natural que debe existir. Y si tenemos que alterar alguno, porque lo tenemos que alterar para vivir, tenemos que recompensar a la madre tierra de alguna forma. Es decir, es una propuesta de convivencia no solo con otros pueblos hermanos, sino también con la madre tierra, con la madre naturaleza. Bueno, eso está un poco más desarrollado en el libro, donde se hace un recuento de los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas de América Latina al momento de hacer el corte en el 2018, creo que se hizo ese corte. Uno de los principales, como usted decía, de esos pues, hallazgos en tanto sistematización que se hizo, pero que son, digamos, elementos propios de la cultura Nove y que podríamos considerar como aprendizajes que, digamos, podemos obtener a partir de la lectura de este libro, de la investigación, tienen que ver con cosas que usted hablaba antes, el papel de la oralidad como ese elemento, si se quiere, didáctico, pedagógico, de transmitir una cultura, de esos saberes ancestrales. Otro aspecto también es el respeto a los mayores. Y aquí entra, digamos, este respeto hacia estas personas sabias, hacia los abuelos, las abuelas, como usted decía, en contraposición con una visión occidental capitalista en donde cuando la persona tiene cierta edad que no puede, entre comillas, trabajar o ser productiva, ya empieza a verse como una carga, de ahí muchos conceptos de carga social, o sea, ya desde esa visión utilitarista del ser humano,
ya más bien se empiezan como, y suena la palabra fea, pero hasta cierto punto es así, se empiezan a dejar de lado, como a desechar de la lógica productiva, de la eficiencia, de la producción, que son como los valores de este sistema capitalista en el que vivimos, contrario a esa valoración cada vez mayor que hay conforme la persona crece, madura y bueno, y se constituye en estos saberes de los mayores, de los abuelos, y también la visión holística y espiritual del mundo. Todos estos elementos, todas esas enseñanzas que se pueden extraer de nuestros pueblos primigenios, nos permiten contrastar una visión, como usted explicaba en la primera parte del programa, una visión biocéntrica en contraposición a una visión antropocéntrica que coloca al ser humano y a las necesidades sobre todo de consumo del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos a partir de estos aprendizajes, producto de esta investigación dialógica, participativa, cómo podemos comparar, contrastar la visión biocéntrica, holística del mundo de la cosmovisión Nove y con una visión más antropocéntrica desde la perspectiva occidental? Sí, sería tal vez interesante decir, empezar por donde vos empezaste, decir, hay un libro que publicó hace poco un gran amigo, un amigo mío, que se llama Cristian Marrero, este, donde, entre otras cosas, hace una reflexión sobre la educación ambiental y las éticas subyacentes en la cultura occidental respecto a la naturaleza. Y es importante, a mí me gustó mucho cómo él lo formula porque él dice, para Occidente, dentro de su ética, todo lo convierte en recursos, ¿no? Entonces la naturaleza le llaman recursos naturales y al ser humano le llaman recursos humanos. Y Correcto. cuando dejan de tener valor como recursos, entonces se les abandona. Al ser humano, como bien dijiste vos, Jamer, cuando deja de tener capacidad productiva, ya no sirve como recurso humano, ya posiblemente es un desecho humano que hay que apartar, ¿verdad? Igual a la naturaleza. Nosotros lo vivimos en Costa Rica, en la vieja historia de las bananeras en el sur de Costa Rica que se fueron cuando agotaron esas tierras por ese monocultivo. Igual va a pasar en algún momento con las piñeras que están en la zona de Buenos Aires. Claro. Es decir, la tierra puede aguantar y aguanta la madre naturaleza, pero esos monocultivos, que eso es antinatural y el uso intensivo de agroquímicos va a terminar destruyendo la tierra. ¿Y qué hacen las grandes corporaciones capitalistas transnacionales? Ya no sirve como recurso natural, como fuente de insumos, entonces la abandono y la dejo botada. Como lo hacen con la madre tierra, lo hacen con los seres humanos. En cambio, en las culturas indígenas, los abuelos, las abuelas, los mayores, las personas mayores, se les rinde amorosidad. ¿Por qué? Porque contienen en ellos la sabiduría. Son el eslabón que nos conecta con nuestros antepasados, con nuestros ancestros. Gracias a nuestros mayores, hoy sabemos quiénes somos y de dónde venimos y cuáles desafíos tenemos para salir adelante. Cuando hay que tomar decisiones importantes en las comunidades, y esto me lo decía un hermano de una cultura de la Amazonía peruana, un líder indígena, me decía una vez en un encuentro que tuvimos en México, me decía, Giovanni, yo en mi comunidad soy dirigente y cuando tengo que tomar una decisión importante, me encierro solo a meditar, a reflexionar. Después visito a los mayores, a los viejos, a las viejas, les escucho y después me voy a caminar por el bosque y escucho a las aves, al viento cuando mueve la rama de los árboles. Escucho a la naturaleza hablarme, a la madre tierra hablarme. Y con todos esos elementos regreso y tomo la decisión importante que tengo que tomar. Es decir, es una cosmovisión distinta. Claro. Allí el papel de la oralidad es muy importante y en el pueblo Nove es una cultura oral, es una cultura donde toda la sabiduría se ha transmitido de forma oral. Es muy importante para las universidades.
entender que por favor no le pidan a las personas que van a trabajar una investigación que ojalá sea dialógica con las comunidades, respetuosa con las comunidades, no le pidan que les firmen los ancianos de la comunidad un documento de consentimiento informado. Porque si usted llega con esa hojita a pedirles que se la firmen, es una ofensa. Porque para ellos y para ellas, cuando un Claro. hombre o una mujer noble empeña su palabra, eso vale más que cualquier documento firmado. Y eso tienen que aprenderlo las universidades. Para eso son los enfoques de interculturalidad. Entonces el tratamiento del consentimiento informado, que es parte de la metodología de trabajo, tiene que abordarse de una manera alternativa, diferente, por el peso que tiene la oralidad en esas comunidades. Es decir, el respeto a los mayores, la visión holística y espiritual del mundo, que está reflejada en eso que muy al inicio de la primera parte hablábamos, de esas leyes que rigen la vida, y que tiene que ver con esa visión holística, con esa interconexión, con esa concepción biocéntrica, no antropocéntrica. No es el hombre el que está en el centro de todo. En Occidente decimos que es una cultura antropocéntrica. Yo diría que más que antropocéntrica es capitalista céntrica, porque no es el hombre que está en el centro de todo. Sí. No es el hombre, es el interés de la acumulación de capital, ¿verdad? Y del enriquecimiento, ¿verdad? Pero ¿de quiénes? De unos hombres. Porque además, aunque haya mujeres de las clases económicamente poderosas, es una sociedad profundamente machista, profundamente patriarcal y profundamente capitalista, con sus elementos de consumismo, egoísmo e individualismo esparcidos por las comunidades y las personas miembros de la sociedad occidental, ¿no? En eso contrasta la visión holística y espiritual de las comunidades indígenas, donde dicen, no, es que yo no tengo por qué ser el centro del universo. Es la vida. Por eso es una concepción biocéntrica, porque es el equilibrio de todo lo que existe, ¿verdad? Entonces es una manera muy diferente de abordar los desafíos de la cotidianidad y de la vida. Esto lo encontramos en nuestros pueblos indígenas. Desdichadamente, la penetración de los medios de comunicación, etcétera, están alterando a pasos agigantados y están destruyendo y están petardeando mucho de esta hermosa cultura de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Y no estamos con el enfoque ese que pretende que vivan en una prehistoria para conservar y que no se interrelacionen, para que entonces los turistas lleguen con sus cámaras a tomarle fotos como que si vivieran todavía quién sabe en qué comunidad primitiva. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que el vincularse con propuestas de desarrollo alternativos y distintos a los de sus cosmovisiones, sea desde la propia decisión autónoma de las comunidades y no de la imposición de los grandes medios, de los partidos políticos y de las iglesias, que es un elemento que a pocos les gusta abordar, porque parece un tabú en nuestra sociedad meterse con las iglesias. Pero sí, las iglesias todas, de todas las denominaciones, católicas y neopentecostales, que han penetrado en las comunidades indígenas, le dicen, no baile el hegi, porque el hegi, eso es satánico. Y sucede que el hegi es una danza hermosa, tradicional del pueblo nobe, que es de lo más hermoso, y no es tan difícil bailarlo, por más tieso que sea, pero es un vínculo hermoso, donde se baila los humanos en una fila, conectando los brazos con los hombros del que está adelante, una conexión entre los humanos, pero además danzando de una forma rítmica, marcando con los pies el vínculo con la madre tierra. Es algo realmente hermoso. Y porque este montón de idiotas no entienden eso, entonces le dicen que es satánico, porque eso no se creó en una universidad occidental o porque eso no ha aparecido en el Teatro de Bellas Artes de no sé dónde.
¿Me explico? Es Ujú. decir, Una visión este, colonial completamente. una visión colonial que permanece, ¿verdad? Ese es la herencia colonial que nos queda y que las iglesias, el sistema educativo, los grandes medios de comunicación y el Estado costarricense, este, eh, con los cuales atentan cotidianamente contra estas culturas, ¿no? Y repito, no estamos diciendo que tienen que quedarse sin vincularse acá. Yo les puedo decir, por ejemplo, en la cultura nove es muy hermoso cuando los hermanos y hermanas noves te dicen, Giovanni, cuando nuestros antepasados, una niña llegaba a una edad de la pubertad y le escogían el esposo, le escogían el esposo. Y a veces era un viejo horrible de la comunidad que a ella no le interesaba o un muchacho y muchas de las niñas se escapaban con el muchacho Claro. que sí les gustaba. Y otras vivían, ya, imagínense una vida de casada con un Ujú. viejo que no les interesa. Y la propia comunidad te dice, nosotros aprendimos que eso no se debe hacer, que la gente por amor debe escoger su pareja, ¿verdad? Es decir, la interacción con otras culturas va incorporando nuevos elementos en las culturas. Eso se llama interculturalidad. Y como Correcto. eso podemos poner distintos ejemplos, ¿verdad? Entonces no se trata de que vivan en una prehistoria como objetos folclóricos Ujú. para ser observados por el turista gringo que viene con camisas tropicales y con una tremenda cámara en el pecho a sacarle fotos. No, no se trata de eso. No sé si con eso Sí, sí. contesto. No, excelente. Para finalizar, Giovanni, ¿cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones? Porque en el libro se plantean algunas recomendaciones en la parte educativa, en la parte pedagógica, que nos interesa muchísimo, que se obtienen a partir de la experiencia de esta investigación participativa, dialógica, con la cultura, con el pueblo nove, y sobre todo aquellas que podemos dirigir al Ministerio de Educación Pública con la finalidad de continuar con el esfuerzo que se viene haciendo en el Departamento de Interculturalidad, en las escuelas rurales, en las escuelas indígenas de nuestro país. ¿Qué conclusiones y recomendaciones se extraen de este proceso de investigación? Mira, hay una parte final que es la sección de conclusiones y recomendaciones que no le pusimos numeración de capítulo porque en realidad son las conclusiones y las recomendaciones, aunque alguna gente lo estila, pero sí, es bastante grande, prolífico, largo, este, y yo ahora podría tal vez mencionar algunas, así como muy Ujú. por encima, Claro. eh, pero sí recomendaría verlas en el libro porque es bastante largo. Solo por mencionar algunas conclusiones que me parece que son importantes, sin detrimento de otras, es que la investigación sí logró identificar esos elementos constitutivos de la cultura nove o de su cosmovisión. Y también logró plantear cómo la educación puede ser un factor de revitalización de la cultura indígena, como puede ser un factor adverso. Entonces, ese tema está desarrollado y aparece en las conclusiones, ¿no? Es todo un gran tema. Ujú. También la investigación expone los significados que le otorgan las comunidades nove a sus acciones, es decir, eso, el sentido de la acción social, tal vez diría Max Weber, basadas en valores, tradiciones, costumbres, usos, espiritualidad, etcétera, ¿no? Que están relacionados con sus prácticas sociales. Sobre eso también aparece este, información muy rica y trabajada de una forma muy, muy respetuosa. Eh, a ver, otro elemento que podría así recordar que es importante, bueno, ya lo he estado mencionando, ¿no? Cómo efectúan esa transmisión de cosmovisiones, de elementos socioculturales a los niños y las niñas, donde la oralidad cobra una fuerza inusitada, desconocida, inédita para la cultura occidental. Esto es muy importante para la toma de decisiones desde el Ministerio de Educación Pública, ¿no? Porque nosotros pasamos a los niños y las niñas de una cultura eminentemente oral, además propia del ciclo etario que están viviendo, a una cultura basada en los libros, en la lectura, en la textualidad, ¿verdad? Y a veces ese brinco es un poco traumático, ¿verdad? Entonces es una parte ahí como que hay que revisar y estamos a favor de los libros. Si queremos bibliotecas bien,
bien bonitas, bien llenas de opciones para las escuelas indígenas, pero que el libro no se convierta en la herramienta principal, sobre todo en la niñez, en los niños y las niñas más pequeñitos, donde el aprender haciendo, el participar, el moverse, las actividades lúdicas, el salir del aula, el caminar por la comunidad, el ir a ver eh, eh, un grillo no en la computadora, si lo puedes salir a ver allí cerquita de la escuela, en el monte, claro, con los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Es decir, allí hay elementos de carácter importantes para el sistema educativo. Yo diría que también el desafío metodológico que implica aproximarse a las realidades y a los pueblos indígenas para aprender de Ujú. sus praxis, de sus cosmovisiones, donde los métodos etnográficos mostraron ser herramientas metodológicas respetuosas, valiosas, dialógicas, ¿verdad? Hay todo aprendizaje en términos de métodos etnográficos. Podría mencionar otros, pero por razón de tiempo, quiero decirte que en cuanto a recomendaciones, nosotros ideamos o organizamos las recomendaciones en algunos, creo que eran como 8, 9 lineamientos. Nosotros dijimos, no vamos a elaborar política pública, pero podemos elaborar lineamientos para quien le toque elaborar política pública, ¿no? Y entonces uno de los lineamientos es que hay que hacer investigación pertinente, con todo lo que eso significa. No me quiero detener mucho por razones de tiempo. Hay que crear, diseñar, discutir, reflexionar sobre un modelo de escuela alternativo. ¿Eso qué significa? Que la escuela que tenemos no es que esté mal, pero tampoco está muy bien. Hay que trabajar eso de la escuela alternativa. La educación continua, sobre todo para los maestros, las maestras, los educadores, es muy importante. En la educación continua es muy importante que nuestros educadores, que ojalá sigamos educando personas indígenas para que sean los maestros y maestras que asuman la educación en las escuelas de su propia comunidad. Es importante que viajen, que hagan pasantías, que salgan del país, que entren en contacto con sus pares de otros países, además de otros elementos de lo que podríamos llamar educación continua, ¿no? Es muy importante desburocratizar el sistema educativo. Quienes trabajan en educación lo saben, es un sistema aplastante del maestro, de la maestra, donde le piden informes, planes, planificaciones, otro informe, hay que satisfacer lo que pide el director, lo que pide el supervisor, lo que pide el coordinador del área temática, lo que pide el director regional, lo que volvió a pedir el supervisor, y cuando vas a ver el maestro no le dejan tiempo para ser maestro, ni para ser maestra, pasa haciendo labor burocrática, administrativa. Hay que liberar la educación de tanta presión burocrática, ¿no? Hay que hacer un trabajo en la gestión del personal que va a trabajar en las escuelas. Hay que fortalecer, formar a la gente que trabaja en educación indígena con enfoques de interculturalidad. No voy a detenerme a explicar todo lo que eso significa. Hay que hacer, como hay que hacer modelo de escuela alternativo, hay que hacer diseño curricular alternativo. Mm. No puedo dejar de mencionar que no tenemos educación intercultural bilingüe. Deberíamos caminar hacia eso. Y finalmente, tengo que mencionar las universidades que forman maestros y maestras en general, que las hay públicas y las hay privadas, hay bastante que revisar de la calidad de la formación que están dando. Yo siempre he dicho que yo como educador no puedo dar lo que yo no tengo, ¿verdad? Y yo tengo que tener un compromiso ético, un compromiso de trabajo con amorosidad, partiendo desde la pedagogía de la ternura para poder trabajar en la formación de maestros y de maestras y mostrarles que así como yo los formo a ellos y a ellas con esas maneras de relacionarnos, respetuosas, romper el verticalismo, realmente hacer comunidades de aprendizaje,
¿verdad? Sin renunciar a la conducción y el deber que tiene uno como educador universitario, pero solo con el efecto de espejo los maestros y maestras pueden ir a reproducir una educación alternativa en las escuelas y colegios indígenas. Y no solo indígenas, más allá, es una necesidad del sistema educativo nuestro que sigue siendo bastante vertical, bastante autoritario, hay que decirlo, ¿verdad? Bastante ilógico, bastante irracional, ¿verdad? Lo sigue siendo en buena medida, y ni se diga con los modelos impuestos por organismos internacionales como el Banco Mundial, etcétera, donde hoy día las humanidades, la historia, etcétera, todo está en veremos, porque ahora el niño lo van a poner probablemente a escoger entre robótica o historia. Y yo creo que el niño debe estudiar robótica e historia. Debe estudiar las dos. Pero el enfoque por competencias es algo que sería de otro programa para analizarlo, Jamer. No sé si con esto satisfago tus preguntas. Muchas Pero gracias. cada uno de estos elementos que acabo de mencionar, cada uno de ellos está desarrollado propiamente en el libro. Yo solo hice el recuento. El libro que se llama Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove, editado por la editorial de la Universidad Técnica Nacional, doctor Giovanni Bellucce, sociólogo, doctor en estudios de la sociedad y la cultura por la Universidad de Costa Rica, director del Programa Institucional de Formación Humanística de la Universidad Técnica Nacional. Muchísimas gracias por su participación en el programa el día de hoy y esperamos conversar sobre este tema que señalaba y otros más muy pronto. Estos micrófonos quedan a su disposición para analizar estos temas tan urgentes y tan necesarios. Muchísimas gracias por su participación. Sí, gracias a usted más bien por la oportunidad y a las personas oyentes y que miran tu programa. Te felicito más bien por esta oportunidad que nos das de aprender viendo tu trabajo. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Igualmente.